Soy Juan Carlos Monroy, he sido conferencista en el evento de consultorio sobre contratación en materia de TICs. Hemos estado hablando de la contratación en materia del derecho de autor y ha sido muy relevante en esta presentación la importancia de regular adecuadamente el contenido del derecho de autor dentro de los distintos contratos, ya sea contratos de transferencia de los derechos, contratos de desarrollo de software a la medida o contratos de licencia. Uno de los grandes temas novedosos que hemos venido a explicar acá es una reciente reforma de la ley 1450 del 2011, que ha modificado los requisitos bajo los cuales se transfieren los derechos de autor en Colombia y fundamentalmente ha simplificado los requisitos de validez de las transferencias de derechos de derechos patrimoniales de autor, eliminando el requisito del reconocimiento ante notario. Sin embargo, deja vigentes otro tipo de requisitos para la validez y la oponibilidad del contrato. Asimismo, en materia de transferencia de los derechos entre empleados y empleadores o entre contratistas y contratantes, la reforma nos agiliza la transferencia de los derechos a través de una presunción. Desde el 16 de junio del 2011 se presume que las obras creadas por los empleados en el marco de sus obligaciones del contrato de trabajo le pertenecen en cuanto al derecho de autor a los empleadores. Sin embargo, esta ha sido una disposición que ha sido pensada para permitir que el empleado se reserve los derechos, es decir, es posible que las partes empleado y empleador pacten que se creará una obra y que se le entregará el ejemplar de la obra a la empresa, pero que los derechos quedan siendo del empleado. Entonces, de aquí viene la necesidad de cada empresa de tener al respecto una política de manejo de los derechos de autor, porque primero decidirá si celebra o no contratos expresos o si guarda silencio y deja que opere la presunción. Hemos hablado el día de hoy justamente en qué casos conviene celebrar contratos y en qué casos no lo conviene. Finalmente, la contratación en materia informática y en cuanto al componente del derecho de autor conlleva otro tipo de decisiones que deben ser tomadas de manera informada e inteligente por las partes involucradas. No es solo quién se queda con los derechos de autor, si el desarrollador o el cliente, sino se podrá acceder sí o no al código fuente. Y hemos atendido muchas inquietudes de los asistentes respecto a que si no existe la obligación claramente en el contrato de entregar el código fuente, no existe en Colombia ningún mecanismo jurídico que lo haga exigible, llegando a la conclusión de que o la obligación de entrega del código fuente se pacta con claridad o no existe como tal. Asimismo, la importancia de proteger los secretos empresariales dentro de la relación jurídica del contrato de desarrollo de software a la medida. En esta relación jurídica, el cliente del desarrollo de software a la medida abre sus puertas de su empresa para que el personal del desarrollador llegue a preguntarlo todo, a saberlo todo sobre sus procesos, porque va a sistematizar la información de esos procesos. Entonces ahí se exponen secretos empresariales. Y entonces depende, es una carga del poseedor del secreto empresarial, el poder constituir válidamente y legítimamente la obligación de reserva sobre esa información para impedir luego que sin haberlo pactado válidamente en el contrato, esa información llegue a la calle, se divulgue o se explote por parte de terceros. Todos estos elementos deben ser manejados adecuadamente al celebrar contratos de licencia, contratos de desarrollo de software a la medida o transferencias de derechos siempre en materia de derecho de autor.